Bueno, doctores, el tema que vamos a ver hoy es TORCH, que son infecciones congénitas. Existen numerosos microorganismos capaces de traspasar la placenta y causar infección fetal. En el pasado, 5 de ellas se agrupaban y denominaban con el término TORCH, acrónimo de toxoplasmosis, otros que es sífilis, R. rubiola, citomegalovirus y herpes. Sin embargo, otros virus como el parvovirus B19, enterovirus, varicela y bacterias como la tuberculosis y parásitos como el Chagas y malaria pueden producir infecciones similares. Se manifiestan de formas similares en muchos aspectos. Durante el embarazo pueden ser causa de hidrops y muerte fetal. En no pocas ocasiones están asintomáticos al nacer o tienen síntomas, signos inespecíficos como son exantemas, hepatosplenomegalia, citopenias, ictericia y con posibles secuelas a largo plazo. Constituyen una etiología muy frecuente en el retraso de crecimiento intrauterino, que a veces es el único signo patognomónico. Su diagnóstico requiere un alto índice de sospecha, pero es importante ya que permite un tratamiento y seguimiento precoces. La realización de serologías maternas como es la rubiola, sífilis, toxoplasma durante la gestación sirve para el cribado prenatal, pudiendo confirmarse en algunos casos con el análisis de líquido amniótico, ya sea con técnicas moleculares como la PCR. Empezaremos con la toxoplasmosis. El Toxoplasma gondii es un protozoo intracelular obligado cuyo huésped definitivo es el gato, que elimina los ooquistes en sus heces. El ser humano se infecta al contacto con los ooquistes, ya sea mediante la tierra o mediante los gatos directamente o al ingerirlos con carne poco cocinada, aguas o verduras contaminadas. La infección generalmente es asintomática, aunque puede dar cuadros graves, entre los cuales se encuentra la infección fetal. La seroprevalencia en México se estima en torno al 30% de la población general, con una incidencia de infección congénita de 2 en cada 1000 nacidos vivos. La transmisión materno-fetal suele ocurrir cuando la madre tiene una primoinfección durante el embarazo y es rara en madres que ya eran seropositivas antes de la gestación. La excepción son los casos de inmunodeficiencia materna, por ejemplo el SIDA. La infección fetal es tanto más probable cuanto más tardía sale la infección materna, en un 60 o un 80% si es en el tercer trimestre, frente a un 10 a 20% en el primer trimestre y un 25 o un 30% en el segundo trimestre. La mayoría, entre un 80 y un 90% de los recién nacidos no presenta síntomas. Sin embargo, los bebés sintomáticos pueden presentar la tétrada clásica de Sabin, que es corioretinitis, hidrocefalia, calcificaciones intracerebrales y convulsiones. La confirmación del diagnóstico se basa en serología. En la madre será una seroconversión durante el embarazo si hay aparición de IgM positiva, aumento del título de anticuerpos de IgG o presencia de IgG de baja avidez. En el recién nacido, si la IgM es positiva o persistencia de IgG positiva más allá de 6 a 12 meses de vida. También se realizarán pruebas moleculares en la cual la infección fetal puede determinarse mediante amplificación genómica en el líquido amniótico, que es la PCR, en el líquido cefalorraquídeo. El tratamiento varía según la fase, ya sea prenatal o postnatal, y la afectación clínica, ya sea cerebral o ocular, y debe iniciarse en todo recién nacido. Independientemente de si tiene o no enfermedad clínica, con las pruebas positivas es más que suficiente. Es un tratamiento antibiótico prolongado de al menos 12 meses de duración y es importante la prevención, recomendando a la mujer gestante no consumir la carne poco cocinada o los huevos crudos, lavar bien las frutas y verduras y evitar los trabajos de jardinería y el contacto con los gatos. En el recién nacido el tratamiento será pirimetamina más sulfadiazina más ácido polínico por 12 meses y si hay afectación aguda del sistema nervioso central o corioretinitis se utiliza la prednisona. Seguiremos con los otros, que es la sífilis, que es una infección bacteriana por la espiroqueta Treponema pallidum, que es de transmisión sexual con riesgo de transmisión vertical. En México, tanto la infección del adulto como la congénita han disminuido hasta niveles muy bajos. La tasa actual es de 2 casos de sífilis adquirida por cada 100.000 habitantes y de 0.1 de sífilis congénita en cada 100.000 habitantes. La clínica de la sífilis congénita se divide en manifestaciones precoces y tardías. En las manifestaciones precoces, que será en menos de 2 años,
Será la hepatoesplenomegalia, osteocondritis con periostitis, lesiones cutáneas ampollosas, úlceras mucosas, fisuras periorales, condiloma lata, adenopatías generalizadas, hidrops, glomerulonefritis, ictericia, rinitis, anemia. Mientras que las manifestaciones tardías se presentarán en mayores de 2 años, que son alteraciones neurológicas, como es la neurosífilis que se presenta mediante tabes dorsal, lesiones cerebrovasculares y parecias juveniles. También otra manifestación serán las óseas y dentales que se presentarán en nariz sencilla de montar, frontal prominente, tercio interno clavicular ensanchado llamado de signo de Howe-Menakis, articulación de Cluton, dientes de Hutchinson, molares de Moon o Fournier en forma de mora. También se presentarán manifestaciones cutáneas como son ragadías, fisuras radiales en la boca, nariz y ano, oculares como es la queratitis, sordera neurosensorial y hemoglobinuria paroxística por frío. El diagnóstico se llevará a cabo mediante pruebas no treponémicas y treponémicas. Entre las no treponémicas se encuentra la BDRL y la RPR, que se basan en anticuerpos anticardiolipina, lecitina, colesterol de treponema y dan resultados cuantitativos y son útiles para el seguimiento de la evolución y el tratamiento, ya que pueden llegar a negativizarse. Y las pruebas treponémicas, que es el FTA-ABS y TPPA, y dan un resultado cualitativo y no se correlacionan con el curso de la enfermedad, ya que de hecho serán positivas de por vida. Cuando la infección es evidente o parece muy probable, que son títulos de anticuerpos en BDRL mayor de 4 veces los maternos en el momento del parto, o IgM treponémica, FTA-ABS positiva, es obligada al tratamiento, que es penicilina G por 10 días, y hay que realizar pruebas complementarias como es la analítica sanguínea, radiografía de huesos largos y tórax, evaluación oftalmológica y auditiva y ecografía cerebral. La rubiola es un virus ARN que es causa de enfermedad de exantemática febril leve. La probabilidad de infección fetal durante la primoinfección materna depende mucho de la edad gestacional. Es alta en el primer trimestre en un 80% de los casos y al final del embarazo en un 100% de los casos en mayores de 36 semanas. Sin embargo, los infectados con más de 16 semanas de gestación, la probabilidad de malformaciones es nula, aunque persiste el riesgo de sordera hasta la semana 20. La tríada típica del síndrome de rubiola congénita es la tríada de Gregg. Es sordera neurosensorial, alteraciones oculares como son las cataratas, microftalmia, retinitis y nistagmo. Y cardiopatía congénita, que las más frecuentes es la persistencia del ductus arterioso y estenosis de la arteria pulmonar. El diagnóstico de la infección fetal neonatal se realiza mediante la serología, que es IgM positiva al nacer y persistencia a la IgG mayor de 8 meses con un título 4 veces mayor de lo esperado y con cultivo viral, que es orina, nasofaringe, sangre o técnicas moleculares como la PCR. No existe un tratamiento antiviral útil ni para la infección materna ni para la infección fetal, y los hijos de madre con rubiola durante la gestación requieren seguimiento aunque nazcan asintomáticos para detectar y tratar precozmente las secuelas, que son principalmente de audición y visual, que pueden desarrollar. Para prevenir la infección fetal hay que recomendar a las mujeres embarazadas no inmunizadas el contacto con casos de rubiola. El citomegalovirus es la infección más congénita en México en un 0.6% de los recién nacidos mexicanos, además de ser la etiología más frecuente de hipoacusia y sordera neurosensorial infantil. La infección fetal suele ocurrir durante la primoinfección materna con más probabilidad en las fases tardías del embarazo, en un 75% en el tercer trimestre frente a un 25% en el primero. De ellos, el 10% nacerá con síntomas frente al 90% asintomático al nacer. Los síntomas más frecuentes al nacimiento son bajo peso para la edad gestacional, que es debido a un retraso de crecimiento intrauterino, ictericia, petequias púrpura, que es el blueberry muffin baby, hepatosplenomegalia, microcefalia y corioretinitis. El diagnóstico de la infección congénita por citomegalovirus se hace demostrando la presencia del virus en fluidos corporales en menos de 3 semanas de vida, excreción vírica en la orina, que es el cultivo positivo, o mediante PCR en la sangre, que permite la cuantificación de la carga viral.
El tratamiento con ganciclovir seguido de su profármaco oral vanciclovir ha demostrado ser útil y puede prevenir o por lo menos reducir la gravedad de las secuelas asociadas, mientras que su efecto secundario más importante es la neutropenia. El virus herpes simple es un virus ADN con dos tipos diferentes, el virus herpes 1 y el virus herpes tipo 2. El 75 al 80% de la enfermedad neonatal es secundaria al virus herpes tipo 2. La mayoría de las veces el contagio se produce mediante el momento del parto al contacto con las secreciones vaginales de madres infectadas. El riesgo de transmisión madre-hijo es más alto en el caso de que la mujer tenga lesiones visibles en el momento del parto, si bien la mayoría de los casos de herpes neonatal ocurren en mujeres portadoras pero asintomáticas. Es muy característica del herpes neonatal la presencia de un exantema vesiculoso en la zona de presentación fetal. Suele aparecer a partir de los 7 días de vida. Cuando afecta al ojo puede desarrollar cataratas y corioretinitis. De todas las formas de virus herpes simple, tiene predilección por la infección del sistema nervioso central, que puede ocurrir en ausencia de las lesiones cutáneas conjuntamente con infección multiorgánica o sin ella. La clínica es de lesión cerebral difusa, que es la encefalitis, que se presenta el bebé, el recién nacido, con letargia, hipotonía y convulsiones. La mortalidad de la encefalitis herpética está en torno al 15% y el riesgo de secuelas neurológicas en los supervivientes es muy elevado. Por último estaría la infección sistémica, que clínicamente es un cuadro con afectación del estado general de características sépticas y fallo multiorgánico, y los órganos más afectados son el pulmón, el hígado y glándulas suprarrenales, y en esta forma clínica hay una mayor mortalidad hasta en un 60% de los casos. Para el diagnóstico se cuenta con la serología y el cultivo del virus. Este último puede aislarse de líquido cefalorraquídeo, nasofaringe o conjuntiva, pero especialmente útil el raspado de las vesículas cutáneas cuando éstas están presentes. Su prevención es difícil ya que no hay un método rápido eficaz que permite identificar a las mujeres secretoras en el momento del parto. Sin embargo, en el caso de que las lesiones genitales sean evidentes, se debe proceder a una cesárea. Si se dispone de un tratamiento antiviral eficaz, sería el aciclovir, y su eficacia será mayor cuanto más precoz sea su inicio.